¿Se puede medir la soledad en metros cuadrados? Carmen Rodríguez, a sus 68 años, a veces pensaba que sí. Su piso en Triana, Sevilla, con sus techos altos y baldosas hidráulicas que habían visto pasar generaciones, se le antojaba un palacio inmenso desde que Antonio se fue hacía ya 5 años. Antonio, su ancla, su compañero de 4 décadas, se había marchado llevándose consigo el ruido cotidiano, las conversaciones a media voz y esa sensación de plenitud que ahora era solo un eco en las paredes cargadas de libros. Ex bibliotecaria, Carmen encontraba en las páginas ajenas un refugio, pero los personajes de ficción no podían llenar el vacío que dejaba una vida compartida. Su pelo plateado, antes siempre impecable, a veces se revelaba en un mechón sobre la frente, como si reflejara el leve desorden de su ánimo. Sus ojos azules, antaño vivaces, ahora se velaban con una melancolía que ni el sol de Sevilla lograba disipar del todo. Su hija Elena, abogada en Madrid, era un amor a 300 kilómetros de distancia. Llamadas semanales, alguna visita esporádica. Carmen siempre le decía que estaba bien, que no se preocupara. Orgullo de madre o quizás miedo a ser una carga. La independencia, esa virtud que tanto había cultivado, se convertía a veces en una armadura demasiado pesada. Una tarde, mientras el olor a azahar se colaba por el balcón entreabierto, una amiga, Rosario, le habló de almagemelasenior.es. ¿Por qué no, Carmen? Hay gente muy interesante. No es para casarse mañana, mujer. Es para charlar, para salir de la rutina. Carmen sonrió con escepticismo, pero la semilla quedó plantada. Días después, venciendo una resistencia interna que le parecía absurda, tecleó la dirección en su viejo ordenador. El perfil fue escueto. Amante de la lectura, paseos por Sevilla y una buena conversación. Las primeras interacciones fueron insulsas, hombres que buscaban lo que ella no ofrecía o cuyas faltas de ortografía la hacían estremecer. Estuvo a punto de cerrar la cuenta. Entonces llegó él. Alejandro Vargas. Un nombre que sonaba a distinción. Las fotos mostraban a un hombre de su edad, canas cuidadas, una sonrisa cálida que parecía atravesar la pantalla y una mirada que prometía profundidad. Arquitecto español, viudo, actualmente dirigiendo un proyecto muy importante y absorbente en Dubái. Su primer mensaje no fue un vulgar «Hola, guapa». Fue una reflexión sobre un libro que Carmen había mencionado de pasada en su perfil. «Estimada Carmen», comenzaba, «he leído con interés su mención a el amor en los tiempos del cólera. Pocas obras capturan con tanta maestría la persistencia del sentimiento a través del tiempo. Me pregunto si en nuestra era digital, con su inmediatez, aún queda espacio para amores así de pacientes». Carmen sintió un vuelco. Alguien que la entendía, alguien culto. Respondió con cuidado, midiendo cada palabra, y así comenzó. Los correos electrónicos dieron paso a los chats en la propia plataforma, y de ahí, casi sin darse cuenta, a WhatsApp. Alejandro era un conversador brillante, sabía escuchar, o al menos eso parecía. Recordaba detalles de sus conversaciones anteriores, le preguntaba por su día, por sus paseos por Triana, por el libro que estaba leyendo. Le hablaba de su soledad en Dubái a pesar del éxito profesional. El dinero no lo es todo, Carmen. Llego a mi apartamento de lujo y solo encuentro eco. Añoro una conversación inteligente, una risa compartida, el calor de un hogar. Carmen se sentía rejuvenecer. Sus mejillas recuperaban un rubor olvidado. Esperaba con ansia sus mensajes. El pitido del móvil era música para sus oídos. Le contaba de Antonio, de su vida, de sus pequeños placeres. Él, a su vez, le hablaba de su difunta esposa, un ángel que se fue demasiado pronto, con una ternura que a Carmen le encogía el corazón. La relación virtual se intensificó. Alejandro le enviaba poemas que encontraba navegando por la red, pensando en ti. Eran versos de Benedetti, de Neruda, de autores que Carmen amaba. Le mandaba canciones, melodías nostálgicas que acompañaban sus noches. «Buenos días, mi luz de Sevilla», le escribía al despertar de ella. «Buenas noches, mi estrella lejana», tecleaba él cuando en Dubái ya era madrugada. Carmen flotaba en una nube de ilusión. Se sentía viva, deseada, comprendida. Comenzaron a hablar de un futuro. «Cuando este proyecto termine, Carmen, mi primer destino será Sevilla. Quiero pasear contigo por el Guadalquivir, tomar un vino en Santa Cruz, perderme en tus ojos». Ella sonreía a la pantalla, imaginando la escena, el tacto de su mano, el sonido de su voz sin la distorsión del teléfono. Su piso ya no parecía tan grande, tan vacío. Estaba lleno de la presencia invisible de Alejandro. Un día, la primera nota discordante. Alejandro sonaba preocupado en un mensaje de voz.
Mi amor, ha surgido un pequeño contratiempo. Unos planos cruciales están retenidos en la aduana por una tasa imprevista. Es una tontería burocrática, pero retrasa todo. Son unos 1.500 euros. En cuanto me hagan el pago grande del proyecto, que es inminente, te los devuelvo con intereses, si quieres. Me da tanta vergüenza pedírtelo, pero eres la única persona en el mundo en quien confío ahora mismo. Carmen sintió una punzada de inquietud, pero la borró rápidamente. ¿Cómo no iba a ayudar al hombre que le había devuelto la alegría? Se sintió importante, necesaria. Fue al banco esa misma mañana. La cajera, una chica joven que la conocía de vista, la miró con curiosidad cuando pidió hacer una transferencia a una cuenta con un nombre extranjero. Carmen inventó una excusa sobre un sobrino estudiando fuera. El dinero salió de su cuenta de ahorros, el fruto del trabajo de Antonio y suyo. Gracias, mi vida. Eres mi salvación. Un día te compensaré por todo esto, escribió Alejandro, adornando el mensaje con emoticonos de corazones y besos. A partir de ahí, la espiral. Las emergencias de Alejandro se volvieron recurrentes. Un colega clave del proyecto había caído gravemente enfermo y él tenía que cubrir sus gastos médicos para que el proyecto no se detuviera. Una multa inesperada por un supuesto error administrativo que amenazaba con paralizar la obra. Una oportunidad de inversión única, que si la aprovechaba, aceleraría su regreso definitivo a España y a sus brazos. Cada petición venía envuelta en promesas de amor eterno, en la visión de un futuro juntos y en la sutil manipulación de hacerla sentir indispensable. Solo tú puedes entenderme, Carmen. Sin tu apoyo me hundo. Las sumas aumentaban: 3.000 euros, luego 5.000, luego 10.000. Carmen agotó sus ahorros. La pensión de viudedad apenas cubría sus gastos básicos. Empezó a comer menos, a apagar la calefacción para ahorrar. Se aisló. Dejó su club de lectura e inventó excusas para no ver a Rosario. Su mundo se redujo a la pantalla del móvil y a la voz de Alejandro, que la llamaba cada vez más a menudo, siempre con una nueva urgencia, una nueva crisis que solo ella podía resolver. Elena, desde Madrid, empezó a notar cosas extrañas. Su madre, siempre tan lúcida y organizada con sus cuentas, ahora sonaba evasiva cuando le preguntaba por su economía. Hablaba con un entusiasmo febril de un amigo especial que había conocido, un arquitecto maravilloso que trabajaba en Dubái. «Mamá, ¿estás bien? Te oigo rara», le decía Elena. «Mejor que nunca, hija. Ya te contaré», respondía Carmen con una alegría forzada. Pero Elena no era tonta. Una desazón creciente se instaló en su pecho. Decidió viajar a Sevilla el siguiente fin de semana. No le avisó. Quería verla, sentir el ambiente. Justo antes de que Elena llegara, Alejandro le planteó la petición definitiva. Necesitaba 20.000 euros. «Es para una fianza, mi amor. Una trampa que me han tendido unos socios envidiosos. Si no la pago, puedo ir a la cárcel aquí. Es mi última oportunidad para salir de este infierno y volver contigo. Sé que es mucho, pero he vendido unas acciones. Estoy a punto de cobrar una fortuna. Te lo devolveré todo, te lo juro por lo más sagrado». Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿20.000 euros? No los tenía. Había agotado todo. Pero la imagen de Alejandro en una cárcel de Dubái, solo y desamparado, le habló de un préstamo personal. «Podrías pedirlo, mi vida, por nosotros, por nuestro futuro». Carmen, con el corazón encogido y la mente nublada por el pánico y un amor desesperado, fue al banco. Mintió sobre el motivo: una reforma urgente en el piso. El director de la sucursal, que la conocía desde hacía años, frunció el ceño, pero aprobó la operación. El dinero, una losa sobre su conciencia, fue transferido esa misma tarde. Cuando Elena llegó al piso de Triana, encontró a su madre pálida, ojerosa, pero con una sonrisa extrañamente brillante. «¿Hija? ¡Qué sorpresa! ¿No me habías dicho nada?». Durante la cena, Carmen hablaba sin parar de Alejandro, de sus planes, de lo maravilloso que era. Elena escuchaba cada vez más alarmada. A la mañana siguiente, mientras Carmen dormía una siesta agitada, Elena, movida por un impulso, revisó discretamente los cajones del escritorio de su madre. Lo que encontró la dejó helada: extractos bancarios con transferencias a nombres desconocidos en el extranjero, la copia del contrato del préstamo personal. Las cifras eran escalofriantes. La confrontación fue terrible. «Mamá, ¿qué es todo esto? ¿Quién es ese Alejandro al que le estás enviando tantísimo dinero?». Carmen se puso a la defensiva. «No te metas en mis asuntos, Elena. Es mi dinero. Alejandro es un hombre maravilloso, me quiere y yo le ayudo.
Tú no lo entiendes porque eres joven y no sabes lo que es la soledad. Las lágrimas corrían por las mejillas de ambas. Carmen acusó a Elena de envidiar su felicidad, de querer controlarla. Elena, desesperada, intentó razonar, mostrarle las incongruencias. Pero Carmen estaba ciega, sorda, atrapada en la red de mentiras que Alejandro había tejido con tanta habilidad. «Me voy a casar con él cuando vuelva», gritó Carmen como un último acto de fe. Elena se sintió derrotada. Su madre, la mujer inteligente y culta que conocía, había desaparecido, reemplazada por una extraña fanatizada. Esa noche Elena no durmió. Buscó en Google estafas románticas, arquitecto Dubái, engaños amorosos online a personas mayores. Los resultados eran demoledores. Historias idénticas a la de su madre. Patrones, frases, excusas. Las fotos de hombres atractivos y maduros, siempre viudos, siempre en apuros económicos en el extranjero. Un escalofrío recorrió su espalda. Al día siguiente, con el corazón encogido, tomó una decisión. Fue a la comisaría de policía del distrito de Triana. Le costó empezar a hablar, la vergüenza ajena la ahogaba. Le tocó un inspector de mediana edad, de mirada cansada pero atenta, Javier Morales. Escuchó el relato de Elena con paciencia, asintiendo de vez en cuando. Cuando Elena terminó, el inspector suspiró. «Señorita Sanz, me temo que su madre es víctima de lo que llamamos una estafa romántica. Es un timo muy común y muy cruel». Mientras Elena estaba en la comisaría, Carmen, en su piso, se sentía miserable. La discusión con su hija la había dejado exhausta y llena de dudas que no quería admitir. Alejandro le había enviado varios mensajes, cada vez más apremiantes. «Mi amor, ¿has podido conseguir el resto? El tiempo se acaba. Necesito esos 10.000 euros adicionales para la fianza completa, o todo estará perdido». 10.000 más. Después de los 20.000 del préstamo. Carmen sintió un sudor frío. Miró a su alrededor. El piso, antes su refugio, ahora le parecía una jaula dorada. Pensó en las joyas que le había dejado su madre, guardadas en una vieja caja de música. Una gargantilla de perlas, unos pendientes de brillantes. Valdrían mucho. Podría empeñarlos. Nadie tenía por qué saberlo. Alejandro lo necesitaba. Por un instante la idea tomó forma, sólida, tentadora. Luego una oleada de horror la invadió. ¿Empeñar las joyas de su madre? ¿Mentir? ¿Engañar? ¿Arrastrarse por un hombre al que ni siquiera había visto en persona? ¿En qué se estaba convirtiendo? Una pequeña grieta se abrió en la coraza de su negación. «Este amor me pide esto», se susurró, y por primera vez la voz de Alejandro en su cabeza no sonó tan dulce, sino vagamente amenazante. El inspector Morales accedió a acompañar a Elena al piso de su madre. «A veces la palabra de un desconocido con uniforme tiene más peso», dijo con una media sonrisa triste. La reunión fue en el salón de Carmen, entre los libros y las fotos de Antonio. Carmen estaba tensa, a la defensiva. Morales fue directo, pero con un tacto inesperado. «Señora Rodríguez, entiendo que esto es muy difícil para usted, pero el hombre con el que usted cree tener una relación, ese Alejandro Vargas, muy probablemente no existe. Es una identidad falsa creada por estafadores profesionales». Le explicó la mecánica del engaño, cómo elegían a sus víctimas, cómo construían la confianza, las tácticas de manipulación emocional. Elena, con la voz temblorosa, le mostró a su madre artículos de Internet, foros donde otras mujeres contaban historias calcadas, incluso algunas con las mismas fotos que Alejandro usaba en su perfil de WhatsApp. Carmen escuchaba con la cabeza gacha, negándose a mirar las pruebas. Entonces, mientras Morales hablaba de las redes nigerianas o de Europa del Este que solían estar detrás de estos timos, el móvil de Carmen vibró sobre la mesita. Un nuevo mensaje de Alejandro. «Mi vida, mi única esperanza. He conseguido aplazar el pago unas horas. Necesito esos 10.000 euros antes de esta noche o me trasladarán a una prisión horrible. ¿No harás esto por mí? ¿Por nuestro amor? ¿Después de todo lo que hemos compartido? Si me quieres, encontrarás la manera. Sé que lo harás». El mensaje era un cóctel de súplica, chantaje y promesas veladas. Carmen levantó la vista. Sus ojos azules, ahora anegados en una confusión insoportable, se encontraron con los de Elena, llenos de angustia y amor. Luego miró al inspector Morales, cuya expresión serena no ocultaba la gravedad de la situación. Las palabras del policía, las pruebas en la pantalla del ordenador de Elena, los rostros preocupados frente a ella y el mensaje vibrante en su mano. La imagen idealizada de Alejandro, el arquitecto sensible, el amante romántico,
comenzó a resquebrajarse, a desmoronarse como un castillo de arena golpeado por una ola implacable. Un sollozo se escapó de sus labios. Entonces, ¿todo ha sido mentira? El telón había caído. La obra de teatro cruel y sofisticada había llegado a su fin. Carmen se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar, un llanto convulso, desgarrador, que parecía arrastrar años de soledad, de anhelos insatisfechos y la amarga ponzoña del engaño. Elena se arrodilló a su lado, la abrazó con fuerza, meciéndola como si fuera una niña. «Ya está, mamá. Ya pasó. Estoy aquí contigo». El inspector Morales se levantó discretamente y fue hacia la ventana, dándoles espacio. El sol de la tarde sevillana entraba a raudales, indiferente al drama que se desarrollaba en el interior. Cuando el primer torrente de lágrimas amainó, Carmen, con la voz rota, le tendió el móvil a Elena. «Hazlo tú. No puedo». Elena tomó el aparato. Buscó el contacto de Alejandro Vargas. Sus dedos temblaron sobre la opción bloquear. Confirmó. Luego borró el historial de chat como si quisiera extirpar un tumor maligno. El silencio que siguió fue denso, pesado, solo roto por los hipidos de Carmen. La vergüenza la consumía. La ira contra sí misma, por su ceguera, por su estupidez. La ira contra ese fantasma que le había robado no solo el dinero, sino la ilusión, la confianza y el miedo. Miedo al futuro, a la soledad que ahora se le antojaba más profunda, más oscura que antes. El inspector Morales se acercó. «Señora Rodríguez, el dinero es muy difícil, por no decir imposible, de recuperar. Estas redes operan desde países sin convenios de extradición, usan múltiples intermediarios. Lo importante ahora es usted, su bienestar». Les ofreció información sobre asociaciones de ayuda a víctimas de estafas, sobre recursos de apoyo psicológico. Antes de marcharse le puso una mano en el hombro a Carmen. «No se culpe. Son profesionales del engaño. Cualquiera puede caer». Pero sus palabras, aunque bien intencionadas, apenas rozaron la superficie del dolor de Carmen. Los días que siguieron fueron un borrón de tristeza y apatía. Elena se quedó en Sevilla, cuidando de su madre. La ayudaba a levantarse, le preparaba comidas que Carmen apenas probaba. Hablaban poco. ¿Qué decir? La magnitud de la pérdida económica era abrumadora. Los ahorros de toda una vida, el préstamo que ahora pesaba como una condena. Pero más allá del dinero estaba la herida emocional, la traición a su propia inteligencia, a su corazón. Carmen se miraba al espejo y no se reconocía. Veía a una anciana frágil, engañada, ridícula. Poco a poco, muy lentamente, con el apoyo incondicional de Elena, Carmen comenzó a emerger de la oscuridad. Elena la convenció para que llamara a una de las asociaciones que el inspector Morales les había recomendado. La primera conversación con una terapeuta fue difícil, llena de silencios y lágrimas, pero también fue paso a paso. Empezó a asistir a un grupo de apoyo online donde otras mujeres de todas las edades y condiciones compartían historias dolorosamente similares. Escuchar a las demás, saber que no estaba sola en su vergüenza,